En el colegio secundario aprendimos que no toda la información que nos dan nos hacía falta. Allí fue cuando conocimos a queridos compañeros de estudio, los resaltadores. Con ellos aprendimos a elegir qué volver a leer una y otra vez hasta ser capaces de llevar en nuestro cerebro la información importante hasta el lugar donde había que usarla. Aprobar exámenes y pasar de año. Durante una carrera universitaria, el volumen de lectura y de información no va a disminuir, al contrario. Así que el problema de seguir resaltando la información principal aumenta y el volumen de lo que vamos guardando también. Sobre todo si estamos formándonos para iniciar una carrera profesional. El objetivo ahora no es solo aprobar exámenes. No podemos vaciar nuestros cerebros como vaciábamos nuestra mochila a fin de año, haciendo lugar para lo que vendrá. Estamos construyendo un sistema de conocimiento que no hará otra cosa que crecer durante los próximos 30 años o más que va a durar nuestra carrera profesional. Y durante todos esos años vamos a necesitar ese conocimiento. ¿No será que estamos empezando a necesitar un segundo cerebro? Seguí mirando este video y voy a tratar de explicarte cómo podemos empezar a construir nuestro segundo cerebro para nuestra carrera profesional. Claro que hay muchas técnicas de estudio. Hasta no hace mucho, mi técnica casi exclusiva, y hoy todavía la uso cada tanto, consistía en leer con un resaltador en la mano o usando lectores de PDF que tienen herramientas para subrayar, marcando lo que me parecía importante. Incluso he adoptado métodos interesantes con distintos colores que significan distintas razones para resaltar. Muchas veces inclusive he escrito breves comentarios al lado de algún párrafo importante. ¿Sabes cuántas veces he podido volver a esos párrafos subrayados meses después? Muy pocas. Cuando necesité esas ideas importantes porque estaba preparando un juicio, un escrito, porque tenía que dar una clase, una conferencia o escribiendo algún texto para publicar, siempre me resultó terrible pérdida de tiempo revolver en mi biblioteca o mis archivos buscando dónde estaba eso que alguna vez leí y subrayé y que vagamente recuerdo que me venía perfecto para lo que estaba haciendo. Peor aún, muchas veces, tiempo después, y haciendo otra cosa, me he encontrado con subrayados y anotaciones que me hubieran resultado geniales para el juicio o la ponencia del mes pasado. Es que las buenas ideas no viajan solas. Es necesario conectarlas. Un profesional, un docente, un académico, para producir nuevos conocimientos, que es lo que al final del camino hace la diferencia, más que coleccionar frases ajenas, necesitan combinar las mejores ideas que ya existen de alguna manera novedosa, incorporando las propias ideas. Así que, más que coleccionistas de frases, tenemos que ser arquitectos de argumentos. Usar ideas ya conocidas, pero potenciadas y renovadas con nuestras propias ideas, que van a surgir cuando empecemos a hacer conexiones nuevas entre lo que ya se sabe. Vamos a ver cómo podemos dejar de subrayar para empezar a construir nuestro segundo cerebro que tiene que funcionar conectado con el principal. También existen muchísimos sistemas y muchísimas estrategias para construir ese segundo cerebro. Voy a tratar de proponerles algunas ideas que no son exactamente ningún método,
pero se parecen algunos, para pasar desde aquellos subrayados que después no podemos encontrar a un sistema de red de ideas, de red de conocimientos que nos producen la posibilidad de generar nuevos conocimientos. El problema es que el subrayado, que no es malo en sí mismo, nos produce un cierto espejismo, una cierta confusión. Creemos que como reconocemos la idea porque alguna vez la leímos, alguna vez la vimos, ya la sabemos. Esa memoria de corto plazo que es muy práctica, muy rápida, pero no demasiado confiable, nos produce este espejismo de que el subrayar ya sabemos. Humberto Eco hace muchos años en un libro que se llama Cómo se escribe una tesis, decía que uno de los problemas de los investigadores, de los estudiantes de aquella época, era que cuando conseguían la fotocopia ya tenían el conocimiento. Hoy descargamos el PDF y parece que ya lo hubiéramos entendido. Y esto es parte de lo que hay que empezar. Deliberadamente pasé de largo por la diapositiva anterior donde aparecía el nombre Zettelkasten, una palabra en alemán que quiere decir fichero de cajones que se deslizan, que es un sistema que en el siglo pasado construyó de forma completamente analógica pequeñas fichas de cartulina escritas a mano y guardadas en esos cajones ficheros, donde empezó a conectar ideas de una forma que de alguna manera revolucionó las técnicas de construcción y almacenamiento y utilización de la información. Luhmann fue un autor sumamente prolífico que con una base prácticamente autodidacta, aunque por supuesto que estudió mucho y posteriormente llegó a tener título de sociólogo y dar clases muchos años en una universidad alemana, ciertamente empezó a conectar ideas chiquitas, anotadas en pequeñas fichas que a veces seguían en otra, pero que normalmente se quedaban con una sola idea, pero que estaba vinculada con muchas otras ideas. Y esto es sumamente útil para la construcción de conocimiento, para un trabajo como el nuestro, en el que estamos todo el tiempo navegando en distintos campos, en distintos conjuntos de saberes que se conectan entre sí, pero cuyas conexiones no siempre son demasiado visibles y demasiado fáciles de advertir. Vamos a ver de qué manera trabajar con un sistema parecido. De ninguna manera estamos tomando el mismo sistema de Luhmann. Ha pasado bastante más de medio siglo, y mucho en herramientas y en formas de manejar el conocimiento. Vamos a ver cómo el paradigma, digamos, almacenador del que subraya, subraya y subraya, versus el paradigma del que toma ideas y las conecta para poder pensar, van manejando el trabajo de construir conocimiento. El subrayador en general es muy lineal. Viene la página 1, después la página 2, después la 24, después la 48 y así va construyendo la sucesión de ideas que vienen en el orden en que el autor que está subrayando propuso conectarlas. A veces está muy bien, pero otras veces hace falta, para encontrar la nueva aplicación de esas ideas o nuevas ideas que reemplacen quizá o mejoren a esas, necesitamos, entre otras cosas, corrernos de esa forma lineal de razonar que nos proponen los autores, sobre los que trabajamos y gracias a los cuales aprendemos y elaboramos nuevos conocimientos. El pensamiento del Zettelkasten, el pensamiento que estamos conectando ahora, es un pensamiento en un esquema de red y no en un esquema lineal.
El modo de almacenar que tiene el subrayador es jerárquico. El capítulo 1, sección A, sección B, sección C. La sección A a su vez tiene un título 1, 2, 3, 4, la sección B, y así tenemos cada ladrillo de conocimiento, cada idea tiene un lugar a donde está guardada. Solo la podemos encontrar si nos acordamos a dónde está guardada esa idea, que va acumulándose, que va derivando unas de otras. El sistema de pensamiento en red, el sistema del Zettelkasten, es un sistema incremental, es un sistema que va por distintos caminos, que va creciendo, que va conectando de formas a veces impensadas y de ninguna manera siguiendo una estructura lógica predefinida como es el habitual índice de cualquier trabajo, de cualquier disertación académica. El sistema de subrayado aísla las ideas, las encapsula en un concepto y que está en su lugar, que está en ese conjunto de renglones que subrayamos o en esa marca que hicimos para decir esto es una idea. El sistema de Zettelkasten conecta esas ideas aisladas transformándolas en una red de pensamiento, en una red de conocimiento. Las ideas acumuladas subrayando dependen de que nuestra memoria, que va complicándose a medida que va guardando cosas y hay que hacer lugar para las nuevas, en el corto plazo empieza a perder de vista dónde era que estaba el concepto X que yo necesito hoy volver a refrescar para poder aplicarlo a un problema, para poder construir una respuesta novedosa. Tengo que reconstruir el camino jerárquico donde quedó guardado. En cambio, el sistema de Zettelkasten, el sistema de conectar ideas en un método que ya vamos a explicar cómo técnicamente esto es posible, no depende de nuestra memoria. Tenemos una estructura externa en nuestra cabeza, eso que llamamos segundo cerebro, y que para anticipemos, spoilemos, es una colección de notas, pero una colección inteligentemente pensada para poder recuperar cualquier nota en el momento que la necesitamos, está fuera de nuestra memoria, está guardada en donde guardamos nuestras notas. Y ya vamos a volver sobre esto. El objetivo del subrayado, de la acumulación, es el de archivar, el de guardar, el de tener disponible. Pensemos que esto se construye hasta el siglo pasado, el conocimiento estaba en soporte físico únicamente, y si yo iba a una biblioteca que a lo mejor está lejos de mi casa o incluso en otra ciudad o en otro país, tenía que guardar esos conocimientos porque no podía levantarme e ir a la biblioteca cada vez que lo necesitara. Entonces, esta concepción física de la información en este momento es completamente distinto. Hoy tenemos redes, tenemos nubes, tenemos un montón de situaciones ubicuas, se suele decir. Una misma información está en muchos lados al mismo tiempo, un mismo archivo lo podemos tener en nuestra computadora, en nuestro celular, en la tablet, en la computadora que nos prestan, porque accedemos a partir de la nube a la información porque ya no está en un único lugar, está allí donde la necesitamos. Y por lo tanto es mucho más fácil ir ensamblando las piezas de este rompecabezas. Hoy sabemos que nuestro cerebro no funciona igual que los almacenamientos de memoria de las computadoras. Nuestro cerebro es una máquina de sacar conclusiones, más que un archivo donde guardar e ir a buscar las ideas. Decía Luhmann, no se puede pensar sin escribir. Si yo pienso algo y no lo vuelco al papel, decía él, me lo voy a olvidar. Es muy poco probable, no es nada seguro que vuelva a encontrarme con esa idea, con ese pensamiento que tuve.
Y si tuviera una gran capacidad de memoria, lo cierto es que esto nos produce mucho desgaste de energía. Delegar el recordar a un sistema de almacenamiento para enfocarnos en cómo conectar esas ideas que no necesitamos recordar porque están ahí, libera mucho espacio mental, nos entrega mucha energía adicional para poder construir el conocimiento, que es en definitiva el objetivo de nuestra carrera profesional. Vamos a ver rápidamente, cómo se suele construir cada uno de estos ladrillos, un poco como están ahí graficados, que son las ideas que vamos a conectar en nuestro sistema de notas, sea un Zettelkasten o no, no es importante, pero el nombre está ahí para que si quieren, si son curiosos, si quieren ir a buscarlo, van a encontrar un montón de información en la red sobre el Luhmann, sobre el Zettelkasten. Eh, ¿Cómo empezamos? Hay una fuente que puede ser el libro, puede ser un texto legal, puede ser una clase en video como esta, puede ser un podcast, puede ser cualquier fuente de conocimiento, cualquier eh, producto del trabajo mental de otro que nos entrega ideas, nos entrega información y que no queremos perder. Entonces, el primer paso es la nota efímera, la primera captura, que es una captura como si fuera un post-it, una servilletita en el bar, un pequeño recordatorio de esa información que no tiene mucho formato, que muchas veces se toma con el celular grabando una nota. No me tengo que olvidar de ir a comprar el pan, por ejemplo, o anotando en algún lado, mandándonos un WhatsApp a nosotros mismos, todo lo que cada uno tiene para no olvidar cosas. Tomamos una primera nota provisoria de esta información que nos acaba de llegar cuando estábamos en una clase, cuando estábamos mirando un video, cuando estábamos leyendo. Esa nota después la tenemos que procesar, la tenemos que trabajar, porque yo anoté 4 cosas que dijo un conferencista, pero a lo mejor esas 4 cosas que dijo, a mí me sirve una hoy, otra dentro de 3 meses, y no necesariamente todas juntas. Entonces, voy a transformar esa nota provisoria, ese apunte, ese resumen que le pedí a ChatGPT que me haga de este video o de este PDF, lo voy a ir transformando en notas que son permanentes, que son las que van a guardarse en mi segundo cerebro y que van a ser súper útiles. ¿Por qué? Porque las hice yo, porque las hice con mis propias palabras, con mi propia forma de pensar, porque no solamente tomé lo que dijo alguien y lo volqué a mis propias palabras. El parafraseo es un método fantástico para que uno pueda asegurarse que pudo entender la idea que nos transmitieron. Hay investigaciones que demuestran que la mejor forma de asegurarnos que manejamos un tema, que de verdad lo entendimos, es que seamos capaces de explicarlo de forma sencilla. Y esto es válido para cualquier campo. Esta idea de que si no lo podés explicar es que todavía no lo entendiste, es de un físico que fue premio Nobel y que, Richard Feynman se llama, que tenía como cualidad una gran capacidad pedagógica. Porque explicárselo, él decía, a un niño de 5 años, demuestra que vos entendiste el fenómeno que estás tratando de investigar. Bueno, ¿a quién le escribís esta nota, estas notas permanentes? A vos mismo, al vos del futuro, a quien dentro de un año, un mes, 4 meses, va a tener que ensamblar todos estos pedazos, fragmentos de ideas, estas notas atómicas, como las llamamos, porque son pequeños átomos de conocimiento que están vinculados y enganchados con otros, y que unos traen a otros,
y que nos permiten a la hora de la producción, que es lo que importa del conocimiento, es que no que solamente quede dando vuelta en nuestra cabeza, sino que se vuelque en el mundo exterior, en un argumento, en un juicio, en un escrito, en una clase, en una disertación oral o escrita, en un evento académico. Esta es son los pasos para pasar desde las fuentes ajenas a la producción propia basada en la utilización de todas esas notas atómicas que fuimos coleccionando muchas veces durante muchos años. Quizá ya hayan advertido, y obviamente que no era mi idea ocultarlo, que esta presentación que estoy usando para apoyar esta explicación fue creada por una inteligencia artificial, en particular por Notebook LM. Le di el, un libro al que después les voy a dar la información específica para quien quiera profundizar. Le pedí que sobre ese libro se enfocara en determinadas cosas y me prepare una exposición que me permita ordenar bajo determinados criterios, que yo les di la información y presentarla de una forma consistente, de una forma comprensible. Vamos a ver de qué manera desglosamos estos pasos de construcción del segundo cerebro. Primer paso, cuando tomamos desde la fuente, cualquiera sea la fuente de conocimiento, una idea o muchas ideas, las capturamos. Como decíamos, servilletitas de papel porque estamos en un bar, una nota de voz con el celular, un WhatsApp a nosotros mismos, un post-it, un pedacito de papel. Lo importante de esto es que en algún momento hay que tirarla a la basura. Si guardamos esas notas nos vamos a llenar de cosas que en realidad son basura, porque todavía están en bruto, todavía están sin procesar. Ojalá que todos los días pudiéramos hacernos un rato para sentarnos a procesar todo lo que fuimos recogiendo a lo largo del día cuando íbamos viajando, manejando, caminando por la calle, estábamos en una clase o haciendo algo en tribunales o lo que fuera. Fuimos tomando notas, capturando ideas que pasaron frente a nosotros durante el día y ojalá tuviéramos una vida tan ordenada y tan apacible para decir a la tardecita me preparo un mate y me pongo a transformar esas notas efímeras en notas permanentes. No es necesario que sea así, pero ciertamente si uno lo que tomó nota lo refuerza con lo que todavía no perdió, y la verdad que la memoria de corto plazo no es que se borra del todo, pero se limpia y se resetea cuando dormimos, es una de las funciones del sueño, es muy posible que cuando nos despertemos a la mañana siguiente, buena parte de lo que recordábamos al acostarnos ya no esté ahí. Hay un paso que no estaba en ese esquema inicial, que es fundamental, que es la nota bibliográfica. Cuando yo encaro una fuente producida por otro, un libro típicamente, un PDF, también una clase, también una conferencia, también un reportaje, lo que fuera, registre qué es esa fuente. Ya no nos vamos a ocupar hoy, va a ser motivo de otro video, cómo se manejan las citas, las referencias bibliográficas. Cada vez que yo leo algo, lo primero que tengo que hacer es, si el libro no es mío sobre todo, pero de cualquier modo, aún siéndolo, hay que tener un sistema de notas bibliográficas, y ya vamos a hablar de eso, tengo que capturar una ficha, un registro que me diga qué es esto, de forma que yo mismo o el que me lea y yo diga, esta idea se le ocurrió a fulano y yo la leí acá, pueda ir a ese acá, a ese libro, a ese podcast, a ese video de TikTok, a donde estaba el que dijo lo que a mí me despertó capturar una idea, y pueda ir a ver el contexto donde estaba inserta esa idea. No solo para chequear si yo entendí bien y estoy siendo fiel a lo que dijo
aquel a quien estoy citando, sino porque además el contexto produce otros conocimientos. Uno recorta lo que le interesa y a lo mejor mi lector, cuando encuentre potencia en una idea, la quiera ir a buscar a su contexto para recortar otras cosas que son las que a él le sirven. Por eso el segundo cerebro, por eso el Zettelkasten, por eso los sistemas de notas son personales. ¿Podemos compartir notas? Por supuesto que sí, pero nunca va a ser lo mismo que la nota que uno escribe, porque está escrita como yo pienso. Y hay que tomar, ya van a ver que hay reglas, y hay universidades y hay editoriales que les van a exigir determinado formato al momento de informarle a nuestro lector de dónde fue que sacamos estas ideas. Hay que tomar la referencia bien, ya vamos a ver cómo, y hay que tomar una cierta idea del contexto, pero muy, muy recortada. Solo lo que de verdad sirve para que yo pueda entender por qué a mí me resonó esa idea y por qué me pareció ciertamente algo que valía la pena guardar. Cuando pasamos esa primer nota, había una nota bibliográfica, estuve leyendo el libro acá tengo guardados los datos por si lo quiero volver a leer o quiero ir a revisar algo o alguien lo quiere hacer por mí. He tomado una nota efímera, una nota provisoria, la transformo en una nota atómica acá para que vean que esto no es necesariamente una actividad informática, pero ciertamente las técnicas de la información mediadas por la tecnología nos han potenciado enormemente la capacidad de pensar y la capacidad de archivar y la capacidad de recuperar, pero también se puede hacer como hacía Luhmann, como sugiere Umberto Eco en ese libro que les mencionaba, desde un papel. Tiene que tener, lo más importante es entender cuál es el contenido. Un título, una idea muy, muy concentrada, muy sucinta, muy intensa, que nos permita identificar rápidamente, sin tener que leer toda la nota, de qué se trata esta nota. Un cuerpo que son, en mis propias palabras, de mi forma de explicación, la forma que yo encontré de explicar la idea que a mí me apareció a partir de qué, a partir de haberlo leído. Allí, en esa tercera parte, en la parte inferior de este gráfico, que no es que uno vaya a copiar este formulario, pero para que se entienda que son partes separadas, voy a tener no solamente un enlace que siempre tiene que estar, que es a la nota bibliográfica, es decir, a aquel lugar, aquella nota donde guardé los datos de dónde puedo ir a buscar de vuelta esta fuente. Este es un fichero, es un archivo de referencias bibliográficas que está conectado indisolublemente con nuestro sistema de notas, pero que es otro archivo. Ya vamos a hablar más adelante de él. Pero además, y esto es súper importante, tanto en el cuerpo como abajo en forma expresa, si no lo pude poner dentro del cuerpo, tengo que enlazar esta idea con otras ideas que están en mi sistema de notas, que están en mi segundo cerebro. Si yo tengo ideas sueltas que no están vinculadas con ninguna otra idea, muy poco probable que la vaya a recuperar. Y de hecho dicen, la neurociencia dice que en comprender una información es haber hecho vínculos con informaciones que ya teníamos, haberla enganchado con algo de lo que ya estaba en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Entonces, se puede hacer, y de hecho los sistemas actuales lo permiten maravillosamente, se puede hacer un sistema como si fuera una Wikipedia personal. Yo, en vez de poner prisión preventiva o embargo, lo pongo con un formato específico, que el de Wikipedia son 2 corchetes de apertura y de cierre, que indica que eso es un link, un enlace a otra ficha, a otra nota, a otro artículo que se llama embargo o prisión preventiva.
Entonces, si yo mientras voy escribiendo mi idea con mi propia palabra, voy vinculándola con la ficha de embargo, con la ficha de prisión, con esas otras fichas o notas que guardan otras ideas, ya tengo las conexiones hechas. Y si no hay forma o no sirve, no podemos forzar y no conviene forzar la redacción de esta nota para que pueda abarcar un link tipo Wikipedia, lo pongo abajo, lo pongo aparte. Esta nota tiene que ver con ver tal cosa. Aparte de dónde fue, cuál es la fuente, tengo que vincular con otras ideas que yo creo que son importantes y que permiten colgar esta nueva información en toda mi red de conocimientos. Como dijimos antes, me escribo a mí mismo, me escribo a quien voy a ser el día que lea esta nota y escribo para que yo me entienda. Pero tengo que prestar atención de no caer en la trampa de la memoria. No tengo que confiar que me voy a acordar. No, pongo todo lo necesario para que aunque se me haya borrado por completo y esta ficha la vuelva a leer 20 años después, pueda reconstruir el camino por el cual llegué a este conocimiento. Y ahí es donde este sistema, este mecanismo de linkear, de enlazar las notas, nos da la mayor de las utilidades y el mayor de los servicios. En vez de pensar en cada idea como un concepto, fragmento que tiene un lugar, no, es totalmente, es lo que se llama una topología de red, es algo totalmente interconectado y no es un índice, como solemos tener en los libros, la única forma de guardar la información. De hecho, no es la mejor forma. Para entender la lógica del discurso completo de ese paper o de ese libro, está bien, pero para transformar nuestro aprendizaje en capturo ideas que algún día me van a servir y que cuando yo las capturé de alguna manera sin dejar de reconocer quién me la dio, quién me la ofreció, la transformo en una cosa completamente propia porque está puesta con mis palabras y vinculadas con mis conocimientos, que a lo mejor no son los mismos que el que me dio la idea, esa red, esas conexiones de distintos campos en donde este mismo concepto puede volver a aparecer, esta misma idea puede volver a estar conectada con una materia que voy a cursar dentro de 2 años, con un caso que voy a tener mucho después de este en el que me apareció el concepto. Esta es la gran posibilidad de que podamos empezar a hacer conexiones novedosas que nos permitan construir, en definitiva, conocimientos novedosos. Cuanto más avanzamos, cuanto más notas tenemos guardadas de esta manera, conectadas con otras, nuestro cerebro, en vez de estar cada vez más agobiado, es cada vez más brillante. Porque una nota que está conectada con una otra nota tiene menos valor que la que está conectada con 4 o con 5 o con 8 notas, porque las posibilidades de que en el momento y en el contexto en que esta idea sea parte de mi momento de reflexión y de construcción, posiblemente sea no el modo de conectar del autor original, sino el mío de esto que estoy pensando ahora el que importa. Entonces, cuanto más conexiones haya, cuanto más intrincada sea la red, mejor, siempre y cuando obviamente podamos manejarla y podamos gestionarla, y de esto se trata, y hoy por suerte sabemos cada vez más cómo hacerlo. Las conexiones permiten hacer nuevas conexiones, nuevos pensamientos, nuevas ideas. Dice ahí el libro de Arens, que es el que me ayudó a decirle a Notebook LM qué imágenes quería para esta presentación. Dice que si uno puede escribir tres
notas por día, que a lo mejor son un párrafo o dos cada una, pero conectadas, como estamos diciendo, puede tener al final del año prácticamente escrita una pequeña tesis, una tesis de grado, una tesis de maestría. Porque dice Aren, 100 notas ordenadas, puestas, conectadas entre sí, hacen un borrador de cualquier producción académica que uno necesite hacer. Y esto se puede hacer cada vez mejor en la medida que tenemos muchos datos. No es lo mismo tener una nota que tener 200 notas interconectadas de donde va a aparecer nuevas ideas y nuevos conocimientos. Es como que se termina, y con esto empieza el libro de Arens, y creo que tiene razón, se termina la angustia de la página en blanco, famosa que todos hemos sufrido a la hora de decir, bueno, tengo que preparar un trabajo para la facultad, un escrito para una apelación, el borrador o la guía para un alegato. Me siento, tengo un papel y parece que no tuviera nada y desde cero tengo que empezar a inventar todo. Pues no, mi ciela. No partimos desde cero. Es muy difícil que nuestro pobrecito cerebro, más útil para conectar y crear que para ordenar y guardar, nos entregue lo que necesitamos cuando lo necesitamos. Pero sí un sistema de notas bien hecho, bien cuidado, bien curado, bien administrado, nos va a permitir partir desde mucha información. Es cuestión de agarrar, empezar a Luhmann decía que él, cuando se sentaba a explicar algo o a escribir algo, se ponía a dialogar con su Zettelkasten. Entonces empezaba, él tenía algunas notas que eran como índices maestros que decían, bueno, tal tema, no sé, la economía como motor de la división de las clases sociales, cualquier cosa que se me ocurre decir ahora. Y él, desde esa ficha de índice tenía los numeritos, sistema analógico y muy complejo, que lo llevaban a notas que hablaban de ese tema, que estaban vinculadas con ese tema. Y esas notas le llevaban a otras notas y esas notas a otro. Y él empezaba a jugar y empezaba a poner arriba de la mesa las notas hasta que empezaba a armarse la idea de lo que quería, de cómo decir y qué decir en lo que quería decir. Entonces se trata de ordenar las ideas que ya tenemos en nuestro cerebro, ese ordenar y ese dialogar con ella nos va a construir nuevas notas que por supuesto que vamos a escribir y vamos a incorporar a nuestro sistema con los enlaces, con los links adecuados. Y a partir de ahí ya casi estamos escribiendo, ya estamos publicando. Entonces, para ir cerrando, no es que no lo vamos a usar del todo, pero no te confíes tanto en el resaltador. Escribamos, tomemos pequeñas notas, empecemos a construir el cerebro digital, el segundo cerebro. Empecemos a construir nuestro sistema de notas. Después, más adelante, les voy a sugerir algunos enlaces a montones de tutoriales que van a encontrar en Internet para familiarizarse con sistemas. Yo en particular uso uno que se llama Obsidian y que alguna vez les contaré. Van a ver que hay programas, muchos de ellos gratuitos, como Obsidian, como Zotero, que es mi gestor de notas bibliográficas, también absolutamente gratuito y quizá el mejor sistema de gestión bibliográfica que existe, en mi opinión, muy superior a otros de empresas, pagos que he probado y que la verdad que no funcionan tan bien como Zotero. Y sobre todo, cuando voy a construir un sistema de notas que me va a servir y que me va a acompañar durante toda la vida, algo muy, muy importante que necesito es que sea un sistema confiable y que no se pierda porque el señor que se le ocurrió fabricar la herramienta la vendió, se cansó, se dedicó a otra cosa, la cerró, la discontinuó, dejó de darla gratuita y empezó a cobrar un valor que yo no estoy en condiciones de pagar. Mi información es mía y yo quiero
poder usarla siempre, aunque la herramienta que estoy usando no la pueda seguir usando porque no existe más o porque yo no la puedo pagar más. Entonces, van a ver, por ejemplo, Esotero, por ejemplo, Obsidian, son sistemas que nos permiten guardar la información en un formato propio, en nuestra propia nube, en nuestro propio disco rígido, de alguna manera que esté disponible y que yo no necesite, aunque por supuesto el programa me facilita, no necesite el programa para conservar la propiedad de mi información. Con esta mínima base y un poquito de indagación personal pueden empezar a construir curso a curso, materia a materia, bolilla a bolilla, clase a clase, libro a libro, todo el sistema de pensamiento que les va a permitir tener una brillante carrera profesional.